Amigas y amigos, bienvenidos al Pincel y la Espada, un podcast de Leo Vicent. Desapareceremos de la civilización hasta el año próximo. Sitúanos con la imaginación a más de 1000 años, 1000 millas al oriente de ti, en selvas jamás holladas por el hombre. Nuestra ruta comenzará en el campamento del Caballo Muerto, a 11 grados 43 sur y 54 grados 35 oeste, visitando en nuestro camino la Torre de Piedra, que es temor de los indios vecinos, pues de noche sale luz de sus puertas y ventanas. Nos adentraremos luego en el río Xingu y en el Araguaia, y desde allí cruzaremos el río Tocantins en Pedro Alfonso. Nuestro camino quedará entre la latitud 10 grados 30 y 11 grados hasta el terreno alto de los estados de Goiás y Bahía, región totalmente desconocida, habitada por salvajes. Allá espero hallar vestigios de las ciudades. Visitaremos la ciudad de 1753, que queda aproximadamente a 11 grados 30 sur y 42 grados 30 oeste. Vuelvo a leer el documento 512. Los murciélagos eran tantos que investían la cara de la gente, y hacían tal ruido que admiraba. Por la puerta principal de la calle hay una figura tallada a medio relieve en la misma piedra, dispuesta de la cintura para arriba con corona de laurel. Representa una persona joven, sin barba, con una banda atravesada en el dorso y un faldellín por la cintura. Debajo del escudo de esta figura hay algunos signos ya gastados por el tiempo. En 1893, un joven oficial británico llamado Percy Fawcett se hallaba destinado en Ceilán, actual Sri Lanka. Sentía un gran interés por la arqueología, la historia y el budismo, y a menudo salía de Trincomalee
para dar largos paseos que a veces duraban días hacia las lejanas junglas de la isla. Durante una de sus excursiones lo sorprendió una tempestad que lo obligó a refugiarse debajo de unos árboles con la intención de pasar allí la noche. Al amanecer de un día nuevo y soleado, se encontró cerca de una roca inmensa que estaba cubierta de extrañas inscripciones de carácter y significado desconocidos. Fawcett copió las inscripciones y más tarde se las mostró a un sacerdote budista. Este le dijo que la escritura se parecía a la que utilizaban los antiguos budistas asokas y que estaba en clave, una clave que sólo aquellos antiguos sacerdotes podían entender. Su afirmación la confirmó 10 años después un erudito oriental cingalés en la Universidad de Oxford, el cual afirmó que probablemente él era el único hombre vivo que podía entender la escritura. Percy Fawcett, que más adelante sería un respetado coronel y uno de los exploradores de América del Sur más famoso de todos los tiempos, creía que las letras que había visto en la antigua roca de Ceilán procedían de un antiguo alfabeto sensar, que para el propio Fawcett estaban íntimamente relacionadas con las ciudades perdidas que tiempo después buscaría en las profundidades del Mato Grosso brasileño. Poco tiempo después, Fawcett contraería matrimonio con Nina Patterson, y fue en el puerto de Londres, donde ésta había acudido a despedirle, que tuvieron una extraña experiencia. Fueron rodeados por 5 monjes budistas que se presentaron como astrónomos y solicitaron hablar con ellos. Sorprendida, la pareja británica escuchó a esos misteriosos y extraños personajes, quienes les dijeron que eran los portadores de una profecía y que habían viajado desde la India únicamente para comunicársela. Entonces, esos magos les hablaron del niño que Nina llevaba en el vientre, Jack, y que un gran espíritu iba a renacer con ese hijo. Uno de los monjes fue el más explícito cuando sentenció mirando a Fawcett: el día 19 de mayo, día de la fiesta de Buda, la señora dará a luz un niño que será el padre de una nueva raza. Ese niño, cuando crezca, irá a acompañarlo en un viaje por tierras lejanas del sur, donde ambos desaparecerán juntos. Vuestro hijo volverá, por tanto, para señorear una nueva civilización. Había estado residiendo con mi esposa en Hong Kong durante algunos meses, cuando a principios de 1903 se consideró conveniente por razones de salud que ésta se trasladara a Ceilán, su lugar de nacimiento, como hija de un funcionario. Más tarde se encontraba tan mal que me llamaron por telegrama. Al encontrarla en mal estado de salud, le aconsejé que ingresara en un asilo de Colombo, mientras yo me ocupaba de ella. En Colombo, mientras que yo continuaba en el Gran Hotel, estaba sentado en la baranda de aquel establecimiento una mañana después del desayuno, cuando un grupo de adivinos y budistas solicitaron verme. Me dijeron que iba a tener un hijo, que este era la reencarnación de un espíritu muy avanzado y que mi mujer y yo habíamos sido especialmente seleccionados. Para que no hubiera equívocos, el niño tendría un lunar en el empeine del pie derecho y una peculiaridad en los dedos de los pies. Nacería en el aniversario de Buda, celebrado en Tailandia los días 17, 18 y 19 de mayo. Esta fecha era en poco más de 6 semanas, un mes más de lo previsto por mi esposa. No tenía fe en la predicción, ni mencioné la fecha a mi esposa. Se lo conté, sin embargo, a varios amigos, puesto que las circunstancias eran indiscutibles.
El niño fue particularmente hermoso y nació el 19 de mayo. Era idéntico a la descripción, así como el lunar y la peculiaridad de los dedos de los pies. Era completamente blanco. Cuando llegué al asilo, media hora después de su nacimiento, la delegación de adivinos y budistas llevaba 1 hora y media en el recinto. Lo vieron y le rindieron homenaje. Al atravesar Ceilán poco tiempo después, los budistas acudieron a rendirle homenaje nuevamente. Era y es un niño extraordinario en muchos aspectos. A los 7 meses ya andaba y hablaba con soltura. Al año estaba física e intelectualmente muy por delante de los contemporáneos. Y sin duda, hasta que fue a la escuela hace 3 años, era intermitentemente clarividente. Desde entonces ese sentido parece haberle abandonado. Otro rasgo bastante notable de este niño, y que en modo alguno comparten su hermano y hermana, es una ligera pero muy reconocible oblicuidad de los ojos. No hay ningún rasgo familiar de este tipo. No nos gusta ir demasiado lejos por una causa que, en el mejor de los casos, debe seguir siendo hipotética y siempre la hemos atribuido al efecto del entorno chino durante el embarazo y nacimiento. Pero incluso esto plantea una cuestión interesante. La característica no es, creo, perceptible en la fotografía que te adjunto. Ambos, mi hijo y yo, somos psíquicos. Antes de dejar Hong Kong, mi esposa recibió de un gran amigo un curioso amuleto de ámbar comprado en una de las tiendas de curiosidades de Cantón. El amuleto consiste en 2 figuras de Horus, descansando sobre una campana. Los estudiosos de Egipto reconocerán su significado. Este amuleto ha sido sometido a varios clarividentes de considerable reputación en psicometría. Todos coinciden en una curiosa historia acerca de su antigüedad, andanzas y de una peculiar y poderosa influencia. Se trata de un objeto egipcio sobre lo que parece ser ámbar chino. Sea cual sea su historia y naturaleza, una curiosa coincidencia está ligada a su posesión. Se cayó un día y se partió en 2 a la hora exacta en la que quien me lo había regalado fallecía en Inglaterra a 6.000 millas de distancia. El coronel Fawcett, el aventurero, el explorador, el hombre que se sirvió de inspiración para Indiana Jones, era un convencido teósofo. Su hermano también, Douglas Fawcett, no en vano, había sido el hombre que había estado al lado de Madame Blavatsky en su redacción de su Isis sin velo. En España, la gigantesca
tarea de traducir la obra de Blavatsky la acometió Mario Rosso de Luna, el mago rojo de Logrosán, su principal defensor, probablemente el único capacitado para semejante empresa e introductor de la teosofía en nuestro país. Rosso de Luna, en una entrevista con Emilio Carrere, también interesado en el ocultismo, describió así la teosofía. Teosofía equivale a sabiduría divina, ciencia de los dioses, es decir, de los superhombres, ciencia, en fin, de las religiones, y religión a la par que la ciencia, con un solo dogma, el de la fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de razas, sexo, credo, casta o color. Ella es tan antigua como el hombre, aunque su denominación provenga de los gnósticos. Curiosamente fue el propio Rosso de Luna quien publicó varios artículos sobre Fawcett en nuestro país y su expedición en busca de la ciudad perdida de Zeta, afirmando, por supuesto, que ésta podría arrojar luz sobre la Atlántida y los continentes perdidos. La Tierra es un cuerpo vivo. Si quieres conocer lo pequeño, fíjate en lo grande. Es un cuerpo vivo, como te digo, con sus chakras. Así, si Shambhala correspondería al chakra pineal, nos preguntamos desde aquí, ¿a qué chakra correspondería la ciudad perdida en el Mato Grosso de Zeta? ¿Qué sería? ¿El chakra laríngeo? ¿El chakra del corazón? Al coronel Fawcett la guerra no le interesaba. La primera guerra era un obstáculo para su sueño de dar con Zeta, la ciudad perdida. Pero fue entonces cuando sus antiguas ideas y obsesiones se volvieron más intensas. Algunos de sus hombres lo vieron consultando una tabla ouija para tomar decisiones militares. Fawcett preguntaba al tablero si la posición del enemigo se confirmaba y si el desdichado tablero se deslizaba en la dirección correcta. No sólo incluía dicha posición en el listado de ubicaciones confirmadas, sino que a menudo ordenaba que se disparasen 20 ráfagas de obuses del calibre 9,5 en el lugar en cuestión. Al terminar la Primera Guerra Mundial, conoció a H. Rider Haggard, el autor británico, escritor, creador de las minas del rey Salomón y de otro personaje legendario, Sir Alan Quatermain. Este le entregó una curiosa estatuilla que decían que estaba plagada de poderes. Una estatuilla atlante que lo único que hizo fue darle más motivos para continuar en su búsqueda y nuevas pistas. También empezó a cartearse con Arthur Conan Doyle, el padre de Sherlock Holmes, figura internacional en defensa del espiritismo, a quien confesó que había asistido a numerosas sesiones, muchas de ellas durante los permisos en los días de guerra, y que hasta se había puesto en contacto con su fallecida madre. Ambos se retroalimentaban, Doyle escuchando las descripciones de Fawcett acerca de sus aventuras, repletas de peligros y misterios. De hecho, las plasmó en muchos de sus escritos, por ejemplo, en El Mundo Perdido. Y si Fawcett afirmó haber disparado a una anaconda gigante en 1907,
una enorme serpiente de agua devoradora de hombres, aparece brevemente en dicho libro, el explorador, captando la atención de Doyle, aseguraba haber visto a un tiburón de agua dulce enorme pero sin dientes, de los que se dice que ataca a los hombres y se los traga de una tacada, si tiene oportunidad. También le habló de un gato negro de aspecto perruno y del tamaño de un sabueso, y de culebras e insectos aún ignorados por los hombres de ciencia, y en las selvas de Madrid y Bolivia, bestias misteriosas y enormes. El coronel inglés Fawcett, acompañado solamente de su hijo y un amigo, contó el 15 de septiembre de 1925 la revista Blanca, en un artículo titulado «¿Debe buscarse en el Brasil la cuna de la civilización?». Realiza actualmente un viaje de exploración a través de las regiones desconocidas del Brasil. Espera resultados que aportarían una notable contribución a la historia de la civilización. En el siglo XVII, unos portugueses, buscadores de minerales, descubrieron en un lugar donde, seguramente no ha vuelto a poner el pie ningún europeo, imponentes vestigios de una ciudad monumental que debe suponerse construida varios miles de años antes de nuestra era y que atestigua la existencia de un pueblo, de una civilización igual, si no superior, a la de los antiguos egipcios. El coronel Fawcett y sus compañeros se proponen encontrar de nuevo esa ciudad prehistórica y determinar si el Brasil, que debió ser en otro tiempo una isla, se relaciona en algo a la Atlántida descrita por Platón. En la última carta a su esposa, Fawcett escribió: «No temas ningún fracaso». Nunca más se supo nada de él ni de sus acompañantes. Su hijo, Jock Fawcett, el Avatar, y Raleigh Rimmel, amigo de este. Buscaban descubrir la ciudad perdida de Zeta, un asentamiento que Fawcett creía que se encontraba en el corazón de la selva brasileña. La competencia era feroz, una carrera contra reloj por hallar el lugar mítico y por tanto la ruta exacta de la expedición se había mantenido en secreto. Algo que hizo que durante años numerosas expediciones de toda clase de aventureros que siguieron su pista para resolver el misterio, ya fuese hallar sus restos o una evidencia de que estos seguían vivos, trabajasen dando palos de ciego. La zona igualmente estaba plagada de tribus hostiles, cansadas de tratar con grupos armados de aventureros que entraban en la selva a sangre y fuego, ladrones y saqueadores. Fawcett, de fuerza y constancia colosales, era una de las personas en todo el mundo que mejor conocía a esas tribus. Solía, ante un eventual ataque, levantar las manos y colocarlas sobre su cabeza, no mostrar armas ni ofrecer resistencia, caminar cantando tranquilamente hacia ellos. Esta acción sorpresiva le había servido en muchas ocasiones, pero quizá esta vez algo salió mal. Uno de los grupos que fue a buscarlo llegó a entrevistarse con un jefe indio, que aseguró que durante varios días, en la zona y fechas en que se perdió su pista, se vio una gran humareda ascendiendo al cielo y escuchó cánticos.
signos inequívocos de una captura por parte de una de las tribus más temidas de la zona. Los relatos de sus proezas eran los propios de alguien tocado por la mano de los dioses. Basándose en experiencias precedentes, continúa la revista blanca, el coronel Fawcett cuenta ponerse pronto en contacto con diferentes tipos de indios. Hace algunos años encontró una tribu de seres que pueden ser considerados como el tipo más inferior de todos. Ignoran la existencia del fuego y la humanidad. Cazan de noche y duermen de día dentro de la perpetua semioscuridad de la espesura. Tienen el olfato extremadamente desarrollado, mucho más que el de los perros de caza, y su vista se distingue por su acuidad. En 1953, el prestigioso The Geographical Journal afirmó que Fawcett marcó el final de una era. Casi podría decirse que fue el último de los exploradores individualistas. Aún no había llegado el día del avión, la radio, la expedición moderna organizada y fuertemente financiada, de los GPS y del bombardeo de muones sobre las pirámides. Con él era solamente la heroica resistencia de un hombre contra la selva. Nada más. 3 años después de su desaparición, George Miller, miembro de la Royal Geographical Society, antiguo militar y ahora explorador, que había llegado a pasar varias semanas con una tribu amazónica que reducía las cabezas, se perdió en la selva en busca de Fawcett. Constantes mensajes lamentaban informar que la expedición de Fawcett había perecido a manos de indios hostiles. Los que le buscaban se quejaban de su situación crítica. Ni siquiera disponían de tiempo para comunicar detalles por radio. Pero para entender todo aquello, una extraordinaria historia que mezcla ciudades perdidas, extraños ídolos y artefactos de procedencia misteriosa, logias secretas y espiritismos, hay que ponerse las botas del coronel Fawcett y caminar una jornada con ellas. La búsqueda es interminable. En abril del 33 se encontró una brújula perteneciente a Fawcett cerca del campamento de los indios Bacarí, en el Mato Grosso. El excelente estado de conservación de la brújula hizo creer a Nina, su esposa, que éste seguía vivo.
La selva en la que desapareció Fawcett ya no es lo que era. A casi 80 años de su angustiosa desaparición, la Amazonía fue modificada por la acción del hombre, y muchas zonas antes verdes florestas impenetrables son hoy campos dispuestos al ganado o al cultivo humano. Es triste y desconsolante advertir que muchas de las descripciones que Fawcett hiciera en su libro sean lo único que queda de su infierno verde. Pero no sólo eso permanece. Su legado es muchísimo más profundo y duradero en otras áreas, como en el de la renovada cultura esotérica, por ejemplo, que ve en el explorador inglés no a un victoriano tardío, portador de una cosmovisión particularísima, compartida por muchos de sus coetáneos, sino a un iniciado en las secretas artes de un espiritualismo místico que mezcla fantasmas, aventura, hermanos superiores, apocalipsis antidiluvianos, tesoros malditos, reinos perdidos, entre otras cosas. Y que cuando la geografía física reconocida y explorada resulta no ser tan maravillosa, entra en vigencia la quimera de las dimensiones paralelas o portales interdimensionales, las puertas secretas, detrás de las cuales no sólo se perpetúan bibliotecas herméticas, sino hermanos superiores, hermandades blancas, logias blancas, que más allá del bien y del mal, dirigen a escondidas los destinos conspirativos de toda la humanidad. ¿Seguirá siendo Fawcett parte de ese cenáculo de privilegiados y eternos dirigentes del mundo? ¿Y Jack, el avatar, será el padre de una nueva raza? ¿Con qué otros elegidos estarán compartiendo semejante misión? Porque nosotros, no lo olvidéis, nosotros necesitamos creer en Shangri-La.